que veamos Romanos 12 del 1 al 2. Vamos a buscar en la palabra y lo vamos a ir leyendo. Me van a ayudar leyendo. 12 del 1 al 2. Bien. Bueno, como sabemos una vez, mientras ustedes lo van buscando, yo les voy comentando. Una vez que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Comenzamos a experimentar el nuevo nacimiento, ¿sí? Es esta nueva vida que nosotros tenemos espiritual. Así como Jesús le decía a Nicodemo que le era necesario volver a nacer de nuevo, y Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a volver a entrar digamos, en el vientre de mi madre? Y Jesús en realidad le estaba hablando de un nacimiento espiritual, ¿sí? Que bueno, le hemos estado hablando esta semana. Eso es importante que nosotros los podamos tener en cuenta. Pero después, una vez que nosotros ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, es como ya es compromiso nuestro, ¿no? Hacer que esta vida espiritual comience a crecer cada vez más y seamos transformados a Cristo, ¿sí? Bien. Ahora, en ese proceso de transformación, ¿no? Porque no es que cambiamos, bueno, hay gente que sí, ¿no? Como Pablo, por ejemplo, que Dios intervino con su espíritu, o sea, Saulo, el Espíritu Santo de Dios lo visita cuando iba camino al pueblo y él es totalmente transformado, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Saulo, cuando Jesús, o sea, lo visita, que él tiene una visión, que él perseguía a la iglesia de Cristo, tiene un proceso de transformación, ¿sí? Que se acuerdan que él se queda ciego y bueno, y después entra como en un tiempo de ayuno. Nosotros también tenemos un proceso de transformación y quizás hay ciertas conductas, hay ciertas costumbres, hay ciertos hábitos, ¿sí? Que han estado en nuestra vida y que es necesario que nosotros en ese proceso de transformación hacia Cristo, nosotros podamos ver y determinar cuáles son aquellas conductas, costumbres y hábitos que necesitamos cambiar. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo logramos ver, es como que no vamos a poder vivir en sí esta nueva vida espiritual, ¿sí? Esta nueva oportunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a estar arraigados a lo viejo, ¿sí? Bueno, vamos a ir a Romanos 12, del 1 al 2. ¿Qué dice? ¿Lo encontraron todos? Bien. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios, tenemos que renovar, ¿sí?, nuestro entendimiento. Bien. Ahora, hay ciertas, como decíamos, por ejemplo, conductas. ¿Qué es lo que es una conducta? Son acciones que nosotros repetimos en nuestra vida diaria, ¿sí? Eso sería lo que es una conducta. Ahora, nuestra conducta, después de conocer a Cristo, de poder realmente conocer a Cristo, tiene que haber, sí, un proceso de transformación. Por ejemplo, pensemos, bueno, no sé, a ver, ciertas conductas que puedo haber tenido. Por ejemplo, la mentira, el engaño, el robo, el vivir para mí mismo, ¿sí? El ser orgulloso, bien, en la manera de hablar. Son todas cosas que nosotras las hacíamos porque éramos, o sea, no lo veíamos como mal, sí, era parte de lo que todo el mundo hacía. Pero una vez que nosotros conocemos a Cristo, Él pretende que estas acciones comiencen a ser transformadas. ¿Y cuándo van a comenzar a ser transformadas? Cuando nosotros podamos conocerlo y podamos renovar nuestra mente, ¿sí? Como sabemos, la mente es el campo de batalla del enemigo. Entonces nosotros vamos a tener muchos pensamientos que quizás van a ser como dardos de Satanás, que lo que pretenden es desviarnos, es decir, lo que pretende es que nosotros no conozcamos la voluntad de Dios. Esta voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Bien.
Por un lado tenemos las conductas, por otro lado tenemos los hábitos. ¿Qué es lo que es un hábito? Es esas conductas que nosotros repetimos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cepillarnos los dientes. Vieron que uno siempre tiene una rutina establecida, quizás cuando se levanta, bueno, voy, me lavo la cara, me lavo el diente. Ya es como que no tenemos que pensarlo mucho, estamos quizás redormidos y lo podemos hacer, ¿sí? Porque ya se vuelve un hábito, se vuelve como que nuestra mente no está pensando todo el tiempo en eso. Ahora, por ejemplo, podemos tener hábitos saludables o hábitos no saludables, ¿sí? No sé, a ver, pensemos, ¿qué hábitos ustedes realizan todos los días? Bien, lavarse los dientes, peinarse a veces. Nos peinamos. Claro, bien, vamos a la escuela, nos preparamos la mochila, nos ponemos la campera. Bueno, hay un montón de hábitos que nosotros quizás no somos conscientes de ellos, pero que los hacemos, ¿sí? O, por ejemplo, eh, quejarse o enojarse. Quejarse es un hábito, ¿sí? Y que, bueno, quizás no nos damos cuenta hasta que alguien dice, uy, sos re quejoso, y bueno, y ahí como que sí, ay, sí. Nos replanteamos si somos quejosos y no somos quejosos. Bueno, hay muchos hábitos. Bien, levantarse de mal humor, eso es cierto. Que por ahí nos levantamos y no queremos que nadie nos hable y bueno, vivimos con gente y nos tenemos que aguantar. Bien, esos serían hábitos. Después tenemos los que son las costumbres, ¿sí? ¿Qué es lo que son las costumbres? Son todas aquellas conductas, ¿sí? Que se repiten en un lugar, ¿sí? Determinado. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos, no sé, bailes típicos. Bueno, Argentina, ¿qué pensamos? Folclore, el tango, cuarteto, bien, tomar mate, dulce de leche, ¿sí? Son costumbres. La siesta, bien, acá Mendoza, la siesta. Bien, son todos costumbres, ¿sí? Y que hay parte de esas conductas, de esos hábitos, de esas costumbres que Dios pretende cambiar. Pero primero nosotros tenemos que ver o replantearnos quizás, que quizás no son tan buenos para nuestra vida, que no nos llevan a una edificación espiritual, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿dormir la siesta está mal? No, pero quizás si solo duermo la siesta y no hago quizás otras cosas productivas y sí, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, no importa, no está problema. Entonces, acá yo tengo que tomar una decisión en esto, ¿sí? Si bien yo conocí a Jesús, tengo este nuevo nacimiento, yo necesito decidir cambiar o no cambiar, ¿sí? Eso ya pasa por la voluntad nuestra. Bien. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Bueno, ustedes me van diciendo que no hay problema. Bien. Bueno, ahora vamos a ver Efesios 4. Efesios 4. Cuando ya lo tengan, me avisan. 4:17. Bueno, dice, si ustedes ven arriba el título, bueno, yo voy a leer la Reina Valera. Dice en la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora vamos por el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, bueno, acá nos está hablando de una nueva manera de vivir, ¿sí? La nueva vida que nosotros comenzamos a tener en Cristo, ¿sí? Bueno, ahí nos dice, no nos habla, si volvemos a leer, dice que las personas gentiles, digamos, eran los que no conocían a Dios, ¿sí? Dice que andan en la vanidad de su mente, o sea, su mente está preocupada por las cosas vanas, ¿sí? ¿Qué sería la vanidad? El dinero, el trabajo, que como que eso es algo característico de alguien que no conoce a Jesús, ¿sí? Y que nosotros también lo pensamos, pero no es que ocupa nuestra mente, ¿sí? Y a veces estamos como únicamente viendo nuestra realidad natural, ¿sí? Pero Dios tiene otro plan para nuestras vidas. Dios ya nos ha predestinado, nos ha escogido, nos ha elegido, y por eso es que Él quiere que nosotros vivamos de esta nueva vida. En esta nueva vida, acá dice en el versículo, hagan el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros conocemos a Cristo, tiene que haber un antes y un después. Y en esa pasada manera de vivir, es como que nos dice despojados, como sáquense la mochila. Y después nos dice revestidos del nuevo hombre, ¿sí? Entonces como que nosotros, en esto de volver a vestirnos del nuevo hombre, es el conocer a Jesús y el accionar de acuerdo, vamos entendiendo cuál es su voluntad, ¿sí? Por eso después nos dice, el que decía mentira, hable verdad, ¿sí? El que, bueno, ¿nos podemos airar? Sí. ¿Nos podemos enojar? Sí. Pero no pequéis, como que nos habla, ¿no? De que ahora nosotros ya comenzamos a ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la diferencia. Ahora, si yo reflexiono y me pongo a pensar, digo, esta manera de vivir que estoy teniendo, ¿está siendo gobernada por el Espíritu Santo? O quizás no, ¿sí? Y acá hay un punto también importante que nos habla el versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí? Cuando nosotros no nos vestimos del nuevo hombre, el Espíritu Santo comienza a contristarse. Como que se empieza a entristecer, porque nosotros somos los que no le estamos dando el lugar, ¿sí? Y esa es una decisión voluntaria, ¿sí? Tanto para los niños, para los grandes, para los ancianos, para todos, ¿sí? Decidimos eso nosotros de manera voluntaria. Bien. ¿Se va entendiendo? Más o menos. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, algunas acciones que vemos en este pasaje es mentir, enojarse, robar. Después nos dice que tenemos que ser generosos. Dice que no tenemos que tener un lenguaje grosero ni ofensivo. No tenemos que tener amargura. Nos habla de la furia, las palabras ásperas, las calumnias, el perdón, ¿sí? Todas estas son acciones. Ahora, para cambiar las acciones tenemos que renovar la mente. Pero si yo no reconsidero que en esta nueva vida debo dejar de mentir, no lo voy a hacer. Si no conozco la verdad de que Satanás es
padre de mentira, probablemente lo voy a seguir haciendo. Es decir, para que yo pueda cambiar mis acciones, tengo que entender la palabra. Es decir, entender lo que Dios me está hablando a mí, ¿sí? Que me puede hablar por la palabra, por la oración, por un siervo, ¿sí? Me puede hablar de diversas maneras. Ahora, si yo, por ejemplo, no conozco la verdad de que Satanás viene para matar, para robar y para destruir, quizás yo esté dudando de que este camino quizás no es por acá. ¿Por qué estoy dudando? Porque no estoy conociendo la verdad, ¿sí? Que no solamente tiene que ver en parte con la palabra, pero en parte, si nosotros vemos las escrituras, dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso es que siempre como que nos centramos en conocerlo a Él como persona, ¿sí? Y esto lo logramos en la intimidad con Dios, ¿sí? Porque el conocer a alguien no es que a mí me digan, no sé, bueno, el amor es así, 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 ¿sí? Me dan una serie de características del amor. En realidad, yo eso estoy teniendo una información del amor, pero ¿realmente yo la conocí? No. La voy a conocer cuando yo personalmente tengo una relación con ella, ¿sí? Bueno, lo mismo es con Dios. A veces estamos llenos de información de Dios, ¿sí? Y a veces pensamos que porque, no sé, no, yo vengo de la iglesia chiquita o no, yo me congrego hace un montón de años, pero cuando vemos los frutos de la vida de esa persona, nos damos cuenta que en realidad no conoce a Jesús, porque no tiene que ver con una información, ¿sí? Sino que tiene que ver con una experiencia con Jesús. Por ejemplo, cuando yo conozco que Jesús es proveedor, cuando a mí yo leo Jehová se proveerá en algún versículo de la Biblia cuando está el pasaje de Abraham, o cuando quizás yo pasé una situación económica difícil y Dios en un momento y en el otro me proveyó justo lo que yo necesitaba. En ese momento, ¿sí? Tiene que ver con una experiencia con Jesús. Y a veces como que nos olvidamos de eso. O somos engañados también por el enemigo y pensamos que lo conocemos, pero en realidad tenemos información. Ahora, por ejemplo, si nosotros nos centramos en lo que son las costumbres, pensemos, ¿qué costumbres hay en el Tupungato? ¿Qué se le ocurre? Bien, tomar. Se toma muchísimo. Cuando uno viene afuera, por Dios, qué manera de tomar acá. Yo nunca conocí a gente que tomara tanto. Bien, el tomar, las peñas, como que hay mucho, eso sí también, como que hay mucho, se une mucho la gente en las peñas, en los festivales, en eso. Es más familiar, es cierto. Bien. ¿Qué otra cosa piensa que puede ser una costumbre? El chisme, sí. Es verdad. El chisme es moneda corriente. Bien, el chisme. Capaz que ni lo conocen, pero tienen información. Eso, tienen información, no lo conocen. Porque a mí me dijeron que, pero bueno, no sabemos cómo puede ser, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa piensan que puede ser costumbre acá? La música. Bien. Sí, es cierto. Bien, la gente no se abre a las cosas nuevas, es cierto, como que cuesta el cambio, ¿no? Alguien viene a poner algo nuevo, no sé, un negocio, un local, como puede ser que le vaya muy bien o puede ser que el tucatino no le gustó y no va a nadie. Eso sí es cierto también, mucha gente lo menciona, que viene afuera. Bien, bueno, todas estas cosas, por ejemplo, estas costumbres también influencian nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, el chisme, que es algo como que se nota bastante, quizá uno no se da cuenta porque estamos acostumbrados a estar con gente chismosa. Sí, porque a donde va como que te dicen algo y no nos damos cuenta y capaz que nosotros como que nos sumamos al chisme y capaz en vez de decir, bueno, no sé, cambiamos de tema o llevamos la conversación por otro lado, no, también nos queremos enterar de lo que pasa. Entonces esas son acciones, son costumbres que nos influencian y que nos lleva a entristecer el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obviamente que quiere que nosotros tengamos otra nueva vida y que seamos también de influencia para las demás personas. Bien, ahora lo que vamos a hacer, yo les voy a entregar unos papelitos. Están ahí en la cocina, ¿me haces el favor de traerlos? Y unas lapiceras. Y vamos a hacer una lista, ¿sí? Les voy a poner a hacer tarea como los chicos. Vamos a poner conductas,
hábitos y costumbres que consideren ustedes que tienen que cambiar. ¿Sí? Vamos a reflexionar. Vamos a poner entonces en una lista aquellas conductas, hábitos y costumbres que yo considero personalmente que tengo que cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, yo considero que tengo que empezar a tomar más agua, porque tomo poca agua. Y uno dice, no es tan importante, pero sí, a la larga sí es importante. Ajá, conductas, hábitos y costumbres. Acuérdense que las conductas son acciones que hacemos toda una persona. Los hábitos algo que repetimos, ¿sí? Son conductas repetidas y la costumbre que se mueve a nivel cultural en un lugar. Pueden ser comidas, también costumbre, bueno, muchas cosas. Sí, lo que ustedes consideren que tienen que cambiar. En esto que estábamos hablando, ¿no? De esta nueva vida, este nuevo nacimiento que tenemos en él. Si no le alcanza el papel, ¡ay, Maya! Mentira. Somos varios. Acciones. ¿Usted? Son conductas que repetimos como de manera inconsciente. Como quieran ustedes. Como quieran. Ustedes lo organicen, no lo voy a leer igual, ¿eh? Es para que reflexionemos. Actitudes, hábitos y costumbres. Las costumbres, acuérdense que es del pueblo, digamos. Bueno, sí, conducta, es lo mismo. Es lo mismo. Los hábitos en realidad son conductas Repetidas, que se repiten, claro. que ya están automatizadas, A ver, lo hacemos siempre. ¿Cómo quejar? ¿Cómo comer pan? Comer harina. y costumbres. No hacer ejercicio. Las costumbres a nivel. Puede ser familiar también, como que hay ciertas costumbres en una familia. Hay muchas costumbres en una familia. Que uno no, quizás no se da cuenta. Pero a ver, pueden ser... Como que la mujer siempre se sienta al lado del hombre. Bien, vieron que cada vez en la familia cada uno tiene un lugar específico y nadie se roba ese lugar. Bien. Una familia que no se comunica, que no es muy afectuosa, que no le gusta resolver los problemas. O que todo se centra en una persona. O que los niños siempre es como que se está muy pendiente de los chicos y el matrimonio quizás no tanto. Las comidas también. Ustedes me avisan. ¿Me quedó ahí una? Bueno, no, ya las anoté. El Dani fue ahí. Dormirse, ¿eh? Dormir.
Los niños también hicieron, intentaron. Bueno, por lo menos 2, una de cada una, como para... Bueno, hasta donde hayan llegado. Bueno, ¿qué les parece la lista? Siento que me falta el tiempo, ¿eh? Siento que la voy a tener que continuar. Bien. Bueno, la idea es que pudiéramos hacer, una reflexión, ¿no? Ahora, en el momento. Y que podamos ver que de esta lista pensemos. Son cosas que hacía antes de conocer a Jesús y que quizás siguen estando. Yo ahora tengo varias. Si la respuesta es sí, quiere decir que quizás nos falta conocer a Jesús. No como información, ¿sí? Sino como experiencia. Y nosotros lo vamos a ir conociendo a través de nuestra experiencia cuando le demos ese lugar al Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, yo me quejo, ¿no? Entonces, quizás antes lo tenía tan, como en un hábito tan arraigado a mi vida que yo no me daba cuenta. O sea, la gente me lo decía, pero yo decía, güey, qué exagerado. Como que no lo consideraba tan importante. Y después me puse a ver, como en la Biblia, qué es lo que era quejarse. Y como que pude entenderlo, ¿no? Como la gravedad que tenía. Como que tiene que ver con una falta de agradecimiento. Digo yo, es cierto, en vez de agradecer por tantas cosas que Dios me da en la vida, yo me quejaba por lo que no tenía. O sea, me estaba enfocando en lo que quizás no tenía o que había pasado desde una perspectiva negativa y no desde la mirada de Dios. Y bueno, estamos en proceso de cambiar, ¿no? Pero por ahí si nosotros no lo conocemos a la luz de la palabra y quizás tomamos medida de esto, si nosotros no nos tomamos ese tiempo para decir, che, ¿esto qué estoy haciendo? ¿A dónde me conduce? ¿Qué piensa Dios acerca de eso? Podemos estar años y hay cosas que en nuestra vida no se van a resolver, porque van a pasar, porque nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Bien, ahora los invito a que vayamos a buscar Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13. Bueno, cuando lo tengan me dicen. Cinco del 13 al 15. Uh-huh. Perdón, capaz que yo no se me entendió bien. Gálatas 5. Bien, dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahora, nosotros fuimos llamados a vivir en libertad en Cristo, ¿sí? Entonces, en este nuevo nacimiento lo que Dios pretende es que nosotros seamos libres, ¿sí? Y hay ciertas acciones, conductas y costumbres que nos mantienen atados a una vieja vida, a una vieja manera de vivir, a una antigua manera de pensar, ¿sí? Entonces lo que acá les estaba diciendo el apóstol es que
nosotros fuimos llamados a vivir a esa libertad, que no tiene que ver con una libertad de que, me pinta hacer lo que se me da la gana. No, no, sino que nos está hablando de una libertad espiritual y que esa libertad yo no la tengo que ocupar para hacer lo que mi carne desea, ¿sí? Sino que esa libertad es para tener una libertad espiritual, ¿sí? Y que esa libertad espiritual tiene que verse manifestada en mis conductas, en mis acciones, en mis hábitos, ¿sí? Bien. Porque por ahí podemos caer como que somos engañados por la religión, ¿no? Como que en medio que nos conformamos ahora. Por eso por ahí dice, en Romanos leíamos que decía, no os conforméis a este siglo. Es como que uno tiene la tendencia, ¿no? A conformarse y acomodarse y nos quedamos ahí. No nos damos cuenta que nosotros como hijos de Dios continuamente tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento. ¿Y por qué digo que por ahí la religión nos puede hacer ir por otro camino? Porque como que nos ponemos cancheros, como no pasa nada, ¿no? Si yo esto ya vengo siempre a la reunión, me congrego, ya sé lo que va a pasar. Por ahí como que caemos en eso y nos confiamos. Y ahora vamos a ver por qué nosotros no nos tenemos que confiar. Porque ¿qué nos está hablando acá? Que nosotros no somos libres para, como para seguir nuestros deseos de la carne. Y acá a veces nosotros nos confundimos y pensamos que nuestro enemigo es Satanás. Y en realidad no. O sea, bueno, nosotros no lo tenemos en consideración a Satanás. Pero en realidad nuestro mayor enemigo es nuestra carne. Es nuestra naturaleza pecaminosa que desea hacer lo malo, ¿no? Uno como que tiene la tendencia natural de ir quizás hacia lo malo, hacia estos deseos que a veces tenemos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en ese sentido, porque nosotros fuimos llamados a tener una libertad en Cristo, ¿sí? En Él, en Jesús, y ahí volvemos a lo mismo. Por eso como que tenemos que conocer a su persona y comenzar a anhelar tener estas experiencias con Jesús. Porque si nosotros no lo anhelamos ni lo deseamos, Él no puede hacer nada, ¿no? Tenemos que anhelar, tenemos que desearlo. Bien, entonces fuimos llamados a vivir en libertad en Cristo, pero no para nuestros deseos del pecado, sino para servir en amor. Y ahí también, perdón, está la clave, ahí te dejo un ratito. Ahí está la clave, que la religión no tiene amor. Y a veces nos convertimos en jueces, ¿no? No, pero aquel que nos está bien, no, pero que aquel, como que el enemigo nos empieza a engañar. Y no es así, porque fuimos llamados a tener una libertad personal para servir al otro en amor. Porque si yo no lo sirvo en amor, como dice la palabra también, la religión de tal es vana. Es al pepe, digamos. ¿No? A eso apunta la libertad, a que nosotros nos podamos amar los unos a los otros. Y esto lo dice el apóstol porque en ese momento había como una rivalidad entre aquellos que tenían que ser circuncidados y los que no. Que los que eran circuncidados iban a ser salvos y los que no eran circuncidados no iban a ser salvos. Es decir, que la cuestión era que solamente los judíos iban a ser salvos. Y en realidad Pablo le dice, cuidado, porque ustedes fueron llamados a la libertad por medio de Cristo, ¿sí? Donde todos entramos en este nuevo pacto gracias a Jesús. ¿Querés comentar? Bueno, perdón. Ibas a decir algo así. Bueno, ahora, no tenemos que dejar de estar apercibidos, que hay una lucha continua, interna y externa. La interna es nuestra carne, ¿no? Por ejemplo, bueno, el hábito de mentir. Y nos va a costar, y sí, porque es algo que estaba arraigado, ¿sí? Es una lucha que vamos a tener. ¿Y externa qué quiere decir? A ver, vamos a ver Efesios 6, del 11 al 12. Que es un pasaje conocido. Está un poquitito más adelante. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿ahí qué nos está diciendo? Que nosotros también tenemos un enemigo espiritual.
en nuestra vida, también tenemos un enemigo externo. ¿Qué quiere decir? Que no es de carne y hueso, es decir, que no es mi compañero, mi esposo, no sé, mi compañero de trabajo, mi jefe, que no son ellos en realidad, sino son los principados, potestades que dominan los aires de este mundo, ¿sí? Es decir, que mi lucha es espiritual con agentes espirituales, ¿sí? Entonces, por ahí no tenemos que ser engañados y no tenemos que tener y no tenemos en cuenta que nuestra carne es un enemigo. Y muchas veces, ¿por qué es nuestro enemigo? Porque en nuestra carne nos afirmamos nuestras propias fuerzas, que sería como ser autosuficientes, ¿no? Nos afirmamos nuestras fuerzas. Mientras tenemos fuerza, va todo bien. Cuando se nos acaban las fuerzas, ahí nos empezamos a replantear un montón de cosas. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros le podamos dar el lugar al Espíritu Santo. No nos afirmemos en nuestras fuerzas, sino que nos afirmemos en Él, ¿sí? Y para eso necesitamos renovar nuestra mente. Porque en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, nuestra alma por ahí nos juega una mala pasada, nuestras emociones. Entonces nuestro equilibrio y nuestra fuente siempre tiene que ser Jesús. Y nos olvidamos a veces de esto de que nos apoyamos mucho en nuestra fuerza. Y eso también es un enemigo. Ahora vamos a ver 1 Corintios 10, del 12 al 13. Y ya estamos por terminar. ¿Alguien lo quiere leer? El 12 y el 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bien, gracias Nacho. Bien, entonces, el que piensa, miren, hay un pensamiento ahí, ¿no? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y a veces la autosuficiencia nos lleva a estar demasiado seguros en nosotros mismos, ¿sí? Y nos genera ese engaño al enemigo, ¿sí? Entonces, siempre que pensemos que estamos firmes, Dios se va a encargar que nos demos cuenta que no estamos firmes. O sea, que no nos tenemos que desapercibir. Eso es lo que nos habla. Y si bien muchas veces va a venir la tentación, porque el mismo Jesús fue tentado por Satanás, ¿sí? ¿Qué le ofrecía Satanás a Jesús? La riqueza, bien, los reinos, ¿sí? Le ofrecía pan porque tenía hambre, ¿sí? Todo esto ¿para qué? Para que Jesús lo adorara. Y Jesús, ¿cómo venció en ese sentido la tentación? Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿vamos a tener tentaciones? Sí. Pero también Dios nos dice de que Él nos va a dar la salida, ¿sí? Juntamente con la prueba nos da la salida. Porque dice, no haber sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, lo pueden soportar. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿sí? Es decir, en esta tentación, en estos momentos quizás o circunstancias difíciles que a veces pasamos, nuestra fe también es probada, ¿sí? Para ver qué es lo que hay en nosotros, qué es lo que hay en nuestro interior. ¿Sigo teniendo la misma vida antigua? ¿Sigo quizás teniendo tentaciones persistentes en algún tema? En el dinero,
quizás tengo miedo que me falte, en el temor, en la amargura. Esto sigue siendo persistente, entonces quiere decir que quizás hay algo más, ¿sí? Quizás que no estoy conociendo del todo a Jesús. Como que dice, Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Es decir que cuando hay algo que no lo podamos soportar, Él interviene. Pero mientras tanto nos deja a la voluntad nuestra la decisión. Es decir que cuando pecamos, puede que en realidad no es que no podamos con esa tentación, sino que no queremos. Pero estamos siendo engañados por nuestra propia carne y por Satanás al decir, al creer que no podemos. Pero en realidad sí, porque toda tentación que viene, Dios la permite si la podemos soportar. Y si no, interviene Él. Es decir, ese es quizás el engaño del cual tenemos que estar apercibidos, que quizás no es que no podemos, quizás no queremos porque nuestra voluntad se ha aliado con nuestra carne, porque nuestra voluntad se alía al espíritu o la voluntad se alía a la carne y al alma. Entonces ahí es como descubrir hacia dónde está aliada nuestra voluntad, porque si nuestra carne tiene más fuerza, digamos, y terminamos cayendo en la tentación, no es porque Dios no sea fiel y porque no podamos con eso, sino porque en realidad quizás sí queremos eso y todavía la carne tiene un dominio y no nos hemos dado cuenta. Bueno, y por ejemplo, cuando somos tentados con algo, ¿dónde comienza todo? En un pensamiento. ¿Sí? Empiezo a pensar, empiezo a pensar. ¿Sí? Empieza el enemigo a utilizar quizás o a bombardearme con dardos hasta que yo termino tomando una decisión o una acción. ¿Sí? Bien. Entonces, este es un tiempo que nosotros tenemos que tomar decisiones y por eso tenemos que la oración tiene que ser como yo digo, nuestro lugar al que siempre queremos volver, pase lo que pase, ¿sí? Hayan salido las cosas bien, hayan salido las cosas mal, sea un día feliz, sea un día triste, sea un día con prueba, siempre que vayamos a la oración. Sí, que seamos sinceros con Él, porque Él está ahí esperándonos. Y esa es una herramienta que Cristo nos da, ¿sí? Para que nosotros, que por medio de la oración, nuestro espíritu sea fortalecido. Bien. Y bueno, con orar solamente, obviamente que es importante la oración, pero no alcanza, porque yo tengo que tomar decisiones. ¿No les ha pasado que en algún momento, no sé, se cansaron de una situación y tomaron la decisión y dijo, no, acá no lo hago más a esto? O no, me cansé de esta decisión, voy a ir y voy a hablar con esta persona. No, me cansé de que esta situación esté estorbando mi vida espiritual, porque hay ciertas acciones que nosotros tenemos que tomar, hay ciertas conductas que tenemos que adoptar. Y quizás, por ejemplo, leer la Biblia, y es fácil, y no siempre tenemos ganas, ¿sí? Pero si yo digo, bueno, no tengo ganas, y no lo hago, como que ¿qué estoy alimentando ahí? ¿El espíritu o la carne? La carne, ¿sí? ¿Qué busca la carne? Comodidad, ver la tele, estar tirada, obviamente, ¿no? Que está bueno también, pero que lo podemos hacer, obviamente, pero no que en eso se base nuestra vida, ¿sí? Bien, y por último vamos a ver Hebreos 11, el capítulo 1 y el capítulo 6. Que esta parte también es importante, está un poquito más adelante. Sí, creo. 11:1. El diablo no quiere que vayamos nunca a la oración porque es ahí donde nos fortalecemos. Sí. En la oración. Entonces el enemigo siempre va a poner, va a tirar dardos, va a poner piedra de tropiezo para que no lo fortalezcamos. Sí, es cierto. Y también por eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos debilitados en nuestra fe, ¿no? Es re lindo para mí cuando podemos orar los unos por los otros, porque uno siente esa fortaleza. A mí me ha pasado por ahí que he estado quizás muy enferma o en momentos difíciles y de repente me siento bien. Digo yo, hay alguien de ahora está orando por mí. Siempre lo pienso porque, no sé, por ejemplo, esta mañana oraba por la Sonia porque no sabíamos nada de la Sonia
Y bueno, ahora está acá y como que digo yo, bueno, la oración, qué lindo que es que entre nosotros podamos orar, porque no siempre quizás, no sé, no siempre yo voy a estar bien y voy a necesitar su oración, por supuesto, o quizás algunos de ustedes, y es re lindo, digamos, que podamos unirnos nosotros como cuerpo cuando estamos debilitados en la fe. Bien, si vemos Hebreos 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿por qué hablamos de la fe? Porque nosotros vamos a accionar de acuerdo a la fe que tengamos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, en mi antigua vida fui un mentiroso. No sé, se me viene una mentira que es como que me parece que es lo más rápido. Fui mentiroso. Ahora, si yo pienso, nunca voy a salir, no voy a cambiar más. ¿Sí? Que por ahí le digo como que nos da manija. ¿Ahí estoy teniendo fe? No. Ahora, dice que la fe es la certeza de lo que yo espero. Y estoy convencida de algo aunque no lo veo. ¿Sí? Entonces digo yo, no. Yo estoy convencida que yo a partir de ahora voy a empezar a hablar la verdad. Yo voy a ser una persona que hable verdades. Eso, que Dios me ha hecho una nueva criatura, que soy hijo de Dios y como Dios habla la verdad, yo hablo la verdad. Ahí estoy, ¿qué estoy haciendo? Estoy declarando la palabra y estoy en mis pensamientos estableciendo la palabra de Dios. Y yo les aseguro que después uno lo declara y lo ejecuta. Se ejecuta solo porque la palabra de Dios en sí misma tiene poder. Y quizás la primera vez vamos quizás a volver a mentir, pero yo sigo convencida de que yo me visualizo y me veo como una persona que dice la verdad. Como lo que Dios dice que soy, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la amargura. Bueno, no. Yo tengo la fe de que en Cristo yo voy a ser una persona fácil de perdonar. Voy a perdonar rápido. No me voy a guardar nada. Porque no quiero que nada no quiero quedarme con amargura de nada. ¿Sí? Y yo por fe voy accionando. Paso por paso. Acción por acción. Día por día. Y cuando quiera acordar, yo quizás ya haya muchas cosas que quizás guardaba falta de perdón, que las resolví, las solucioné en Él. ¿Sí? Porque en Él es Él el que me da la fuerza. Ahora, fíjense, en Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo necesito la fe en esta nueva vida que comienzo a experimentar. Yo tengo que tener fe, tengo que creer, ¿sí? En Él, en lo que Él me dice y también en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? O sea, cuando nosotros comenzamos, ahí por eso es importante como conocer la palabra no desde una información, ¿no? Porque si yo leo, por ejemplo, una noticia, el otro día ya me la olvidé. Pero si yo me meto, si yo oro, si yo tengo esa expectativa, ¿no? Que también la fe me genera esa misma expectativa, la cosa va a ser distinta, ¿sí? Y no se basa esta nueva vida en hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, no. Sino que se basa en que la fe, al yo creer en Cristo, al creer que comienzo a tener una nueva vida, al creer que comienzo a ser una nueva persona en Él, al creer y a despojarme de la antigua vida, de los antiguos pensamientos, que por ahí no nos damos cuenta, pero tenemos tantos pensamientos que siguen persistiendo en nuestra mente, que necesitamos cambiar y es todo el tiempo esto. No es, recién recibí a Jesús, no, es todo el tiempo, es a largo plazo. Pero ahí vamos, para llegar a la estatura de Cristo, ¿sí? Para que sea Él en nosotros. Si nosotros alejamos el lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra solo. Bien, bueno, ahora los invito a que podamos nosotros orar, ¿sí? Que podamos también pedirle a Jesús que nos dé la fortaleza a nuestro espíritu y que nos ayude a tomar aquellas decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Porque si nosotros cambiamos, si nosotros comenzamos a creer en lo que Él ha hecho en nuestras vidas, comenzamos a ver la cruz, comenzamos a
a anhelar de su espíritu. Todas las cosas comienzan a ser nuevas. Gracias, papá. Gracias, Señor.